y 63 capítulos en libros. Ha dirigido 58 tesis a nivel de licenciatura y posgrado y ha impartido más de 400 conferencias alrededor del mundo. Cuenta con diferentes reconocimientos y premios por toda su trayectoria académica, como el Premio de la Industria Farmacéutica de México, Premio a Profesionales 2005. Ha sido homenajeado por su contribución al estudio de la medicina del sueño, ha recibido varias menciones honoríficas, reconociendo a la excelencia profesional, entre otros logros que ha cosechado durante su carrera académica. Quiero también comentar que el doctor Fructuoso es pionero en el estudio de la ontogenia del sueño, ontogenia y filogenia del sueño, algo que es bien difícil de realizar en toda la escala evolutiva de los seres vivos que estudiamos los biólogos. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya puedo empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Pilar y su grupo por esta invitación. Muchas gracias a ustedes también que están aquí de manera presencial, poniendo atención, y a los que están de manera virtual. Y les voy a hacer una invitación para hacer un viaje fantástico, parece de ciencia ficción, pero no, realmente es ciencia de la dura, aunque parezca ficción. Entonces van a ver qué tan interesante es esta información. Y para eso nos vamos a remontar a muchos miles de millones de años, cuando todavía no existía el universo, cuando todo este proceso empezó con la supuesta explosión, donde surgieron una gran cantidad de elementos que se fueron organizando progresivamente para dar origen a la materia en general. Pero esa materia en general, a su vez, se fue reorganizando con el tiempo y dio origen a la materia viva, también en general. Y esa materia viva se fue organizando y cada vez de manera más compleja hasta darse cuenta que existía. Llegó un momento en que la materia se dio cuenta que existía, es decir, adquirió conciencia. Entonces dio cuenta que era capaz de detectar información del medio donde se presentaba y era capaz de interactuar, reaccionar, contestar. Y entonces ustedes son testigos de esa materia, porque en este medio ustedes, materia viva, son conscientes de los estímulos que están recibiendo y tienen la capacidad de responder o no responder. Entonces, como ven, es un tema bastante interesante. La materia adquiere conciencia de su existencia. Pero aquí vamos un poquito más allá de lo que parece ciencia ficción. A veces algunos individuos se comportan como si tuvieran dos conciencias. Se comportan como si fueran dos individuos ocupando el mismo cuerpo. Eso es bastante interesante. Y entonces por eso le pusimos por título a esta plática conciencia dividida, entendiendo como conciencia la capacidad que tienen los individuos para darse cuenta de su existencia y de que existe todo lo que le rodea y es capaz de interactuar. Entonces, en ese sentido, pues pensé qué tipo de información sería conveniente difundir. Y también de acuerdo al grupo que me invitó, que en parte tiene el término de conciencias, dije, les voy a dar gusto, me voy a adaptar a todas estas circunstancias que les mencioné. Bueno, entonces de ahí surgió esta idea de conciencia dividida. Si me muevo no hay problemas de tipo técnico, ¿verdad? Bueno, entonces si me pasas la siguiente, por favor.
Bueno, entonces ya les mencioné brevemente en qué consiste la conciencia, aunque luego no hay un acuerdo general de cómo se debe describir, si con SC o nada más con C, pero finalmente el término al que me refiero es la capacidad que tienen los organismos o el darse cuenta de su existencia, de su propia existencia y de todo lo que les rodea. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo nos comunicamos con el medio? ¿Cómo detectamos dónde estamos? Y tenemos la posibilidad de responder adecuadamente para adaptarnos. Si no nos adaptamos, desaparecemos. Esa es la característica de los seres vivos. Bueno, y para eso hay una serie de sensores que son vías de comunicación o son las vías sensoriales que tenemos. De esa manera estamos detectando información del medio. Ahorita están haciendo uso de sus vías visuales, de sus vías auditivas, del tacto, y a lo mejor si hay un aroma especial también a través de la vía olfativa, olfatoria. Bueno, eso es detectado por sensores externos, pero no tienen un significado. Entonces tienen que son conducidos a áreas determinadas del cerebro que se han especializado para recibir ese tipo específico de información. Por ejemplo, ahorita en su porción posterior del cerebro hay ahí una imagen o imágenes que no tienen ningún significado, simplemente se está reflejando lo que su vía visual está detectando. Ahí me están observando la pantalla, pero a lo mejor no significa mucho, pero poco a poco esa información visual la van a mover a otras áreas del cerebro y así se va sumando información hasta que va adquiriendo la razón de ser de esas señales que están recibiendo. Entonces ya llegó a un sitio, a su conciencia, donde ya tiene la capacidad de analizar qué es lo que están percibiendo, qué características tiene, cuáles son los objetivos de eso que están percibiendo. Entonces, eso, si bien llega a áreas especializadas del cerebro, para que adquiera significado, se distribuye a otras áreas. De hecho, antiguamente se puso mucho énfasis en que cada partecita del cerebro tenía una función determinada. Cierto, pero no era suficiente para procesar esa información. Para tener más información precisa, se tenía que mover esa información percibida. Y entonces, pues, recientemente, pues ya se maneja ahora con mayor detalle el término de conectoma, es decir, que la información se distribuye por redes a diferentes áreas del cerebro para que adquiera un significado particular. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ya les mencioné que hay entonces diferentes áreas del cerebro que reciben información especializada y a partir de ahí se mueve esa información y va adquiriendo significancia, inclusive una parte emocional, porque esa información también les puede dar como resultado una sensación que puede involucrar a las emociones. Entonces ahí también entra, se pinta de esa parte emotiva. La siguiente, por favor. Bueno, ahí pues también están descritas las diferentes partes del cerebro con su especialidad y para recibir diferentes tipos de información. Pero para procesar esa información, el cerebro de manera masiva debe de estar en un nivel de activación determinado, porque si no, aunque siga entrando información por las vías sensoriales, si el cerebro no está activado, no puede procesar esa información. Ahorita que empezamos la plática, todo el mundo está procesando bien la información, están atentos.
pero al ratito van a ver, como algunos vienen de lejos, se levantaron a las 5 de la mañana, van a empezar a cabecear, van a empezar a dormitar y se van a ir desconectando. Aunque la información les llegue, no va a pasar de un nivel, porque tiene que activarse todos los hemisferios cerebrales. Pero ¿cómo se activan? Eso es muy importante. En el tronco cerebral hay un sistema de activación cerebral donde intervienen varias áreas con sus neurotransmisores. Está, por ejemplo, el locus coeruleus con noradrenalina, núcleos del RAFE con serotonina, el núcleo tuberomamilar con otro neurotransmisor, sustancia gris periconductual con otro neurotransmisor. Entonces, hay varios núcleos que tienen un neurotransmisor y que son importantes su liberación porque activan esa parte central, tronco cerebral, y la información asciende para activar masivamente al cerebro y de esa manera el cerebro activado puede recibir, elaborar, analizar toda la información que llegue y entonces adquiere conciencia el individuo de todo lo que está sucediendo. Y hay una especie de switch ahí que es muy importante para la conciencia. Como les decía, al ratito los que vienen cansados, que empiezan a dormitar, van a apagar su switch. Entonces ya por más que yo hable, por más que traten de ver, ya no les va a llegar la información para analizarla. Se apagó ese switch que es importante para tener conciencia de todo lo que está sucediendo. Y eso es lo que pasa durante el sueño profundo, porque todos ustedes son especialistas, porque todos duermen. Cada noche, cuando se disponen a dormir, poco a poco se van desconectando del medio hasta perder la conciencia completamente. Quiere decir que ese switch lo ponen en off. Bueno, ese está sobre todo en el tronco cerebral, donde participan todos estos núcleos que les mencioné, que son importantes para tenernos despiertos. Eso pasa regularmente. Entonces, cada 24 horas perdemos la conciencia y luego regresa al despertar, aunque durante el sueño aparece una conciencia extraña cuando empiezan las ensoñaciones, pero es un proceso no que viene de fuera, porque las vías sensoriales se han cerrado. El cerebro tiene ciertas manera de bloquear la señal que viene de fuera para dormir, para que lleve a cabo las funciones del sueño, que son importantísimas, tan importantes como el alimentarse. Entonces, cierra los switches, pero sale una conciencia extraña, porque otra vez detectan que existen, pero ya se meten en el mundo de los sueños. Y allí cada quien lleva a cabo o está presente ahí con diferentes historias, pero es una conciencia un poco distorsionada. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, hace años, por medio de diferentes experimentos, se fue detectando que los hemisferios cerebrales, aunque parecían simétricos anatómica y funcionalmente hablando, se decía que desempeñaban la misma función. Así que se describía el cerebro masivamente con sus dos hemisferios desempeñando una función única. Pero, oh sorpresa, cuando por algún motivo se separaban los hemisferios cerebrales, empezaron a detectar diferencia funcional en cada uno de esos hemisferios cerebrales separados. Bueno, pero ¿cómo se separaron los hemisferios cerebrales? Bueno, por problemas de salud. Cuando hay epilepsias que no se pueden controlar, por más fármacos que se utilicen, hay que buscar un método para controlar epilepsia, porque puede resultar fatal. Porque una epilepsia que se puede originar en una parte pequeña del cerebro, con el tiempo se va difundiendo poco a poco y pasa
de un hemisferio al otro a través del cuerpo calloso. Y eso puede ser fatal. Puede terminar fatalmente, como ya les decía, con la muerte. Entonces, ¿hay alguna manera de controlar la epilepsia? Los fármacos actuales en aquel entonces no son suficientes. Entonces, ¿qué haremos? Por más fármacos que utilizamos, no se puede controlar la epilepsia. Bueno, para evitar que la epilepsia se difunda de un hemisferio al otro, cirugía, que era lo que hacían, cortar el cuerpo calloso, que cortaban aproximadamente 200 millones de axones que unen un hemisferio con el otro, y de esa manera quedaban los dos hemisferios integrados, inicialmente un cerebro íntegro, pero sorpresa, al separar los hemisferios, los neurólogos, investigadores empezaron a detectar de que algo extraño sucedía. Daba la impresión de que cada hemisferio se comportaba diferente, como si fuera cerebro independiente. Y era como si en un cuerpo hubiera dos sujetos simultáneamente. Y por ahí describen varias historias. Cuando el sujeto con el cuerpo calloso seccionado se levantaba para vestirse e irse, con una mano agarraba una camisa que le gustaba, pero la otra mano agarraba otra camisa diferente, agarraba una corbata, y la otra mano otra corbata. Iban al súper, una mano agarraba algo que le gustaba, pero otra mano agarraba otra. Y a veces cuando veían la parte emocional, un sujeto agresivo, perdón lo que voy a decir, con una mano quería golpear a su esposa. No, ahora lo linchan. Con una mano quería golpear a su esposa y la otra mano la defendía. Entonces, con esa conducta, daba la impresión de que ese individuo que veíamos a distancia era, sí, un individuo, o era un cuerpo más bien ocupado por dos individuos diferentes, porque cada hemisferio se comportaba de manera diferente. Entonces, con ese tipo de hallazgos empezó a detectarse que había especialización de diferentes áreas del cerebro y que también cada hemisferio se especializaba para algo en particular, aunque con un cerebro íntegro, con un cuerpo calloso íntegro, pues como hay comunicación, no se observaban diferencias, pero ya cuando se separaban, entonces sorpresa, era la impresión de que había dos conciencias ahí, dos individuos ocupando el mismo cuerpo. Eso era en pacientes con cuerpo calloso seccionado y o también algunos con agenesia del cuerpo calloso, es decir, sujetos que nacen sin cuerpo calloso, eran también importantes para ese tipo de estudio. Y con animales también ampliaron la información. Por la década de los 1950, con gatos que se les seccionaba el cuerpo calloso, pero además se les seccionaba el quiasma óptico, cosa que a los pacientes con epilepsia no, porque les recuerdo que en la vía visual cada ojo envía información a los dos hemisferios por el cruzamiento que está en el quiasma óptico arriba de la hipófisis, pero si se secciona el quiasma óptico, ahora sí están completamente separados los hemisferios. Y con ese tipo de preparación quirúrgica, se le ponían tareas a este modelo animal experimental, que empezó con gatos, se utilizaron monos también. Y con esas tareas, pues el animal aprendía
con cada hemisferio cosas diferentes. Un hemisferio sabía varias cosas que el otro hemisferio desconocía. Así que como individuo, pues ahí tenía diferentes tipos de información. Por ejemplo, a un gato se le ponía que aprendiera un círculo en un hemisferio y a otro un cuadrado. Bueno, pues cada hemisferio aprendía su figura correspondiente, pero la ignoraba el otro porque no había comunicación. Bueno, pero también hay que decirles que además de la comunicación entre los hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso, el quiasma óptico, porque se cruza la información, todavía quedan algunas comisuras que desde el punto de vista quirúrgico es difícil hacer también cirugía, porque quedan unas comisuras anteriores que comunican las regiones más frontales del cerebro, las regiones cerebrales más evolucionadas, donde se procesa lo que se llama funciones cerebrales superiores. Todavía se conservan esas comisuras que son diferentes al cuerpo calloso. Y también hay comisuras posteriores, donde se conectan regiones relacionadas con la memoria, con el hipocampo. Entonces, quirúrgicamente es muy difícil hacer una completa separación de los dos hemisferios, pero cuando menos con esos pacientes que les mencionaba, se empezó a detectar estas cosas extrañas de que se comportaban como dos individuos ocupando el mismo cuerpo. Bueno, ahí vienen las diferencias que hay entre un hemisferio y otro. Ya se los platiqué, así que ya ni lo voy a señalar. La siguiente, por favor. Ahí también hablan, resaltando que el hemisferio cerebral izquierdo es el comunicador a través del habla. Y el derecho es mudo, le ponen, aunque se exagera, pero se le pone que es un hemisferio mudo. El derecho también hace una integración masiva del escenario donde uno está, integra aquí el salón. El izquierdo hace un análisis más puntual, va banca por banca a ver quién está, entonces hace un análisis más puntual. El izquierdo también puede contar 1, 2, 3, 4, 5, y el derecho dice 1245, todo lo integra. Entonces, como ven, hay diferencias, pero realmente se complementan, se complementan. Y la siguiente, por favor. Bueno, y ahora, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, pues ahora con estudios de neuroimagen, con resonancia magnética, pues se puede observar al cerebro trabajando y eso permite avanzar más para ver cómo el cerebro procesa la información. La siguiente. Bueno, y entonces les dije que si inicialmente se manejaba que algunas horas, áreas determinadas del cerebro o de los hemisferios cerebrales manejaban una información específica, ¿cierto? Pero que esa información para ser analizada, procesada adecuadamente, tiene que distribuirse a otras áreas. Y ahí surgió el conectoma, que es una tarea sumamente difícil de llevar a cabo. Y aquí le estoy poniendo un animalito, es un nemátodo, que tiene 302 neuronas en su sistema nervioso. 302, imagínense, para los miles de millones que tiene el humano para hacer el conectoma, parece una misión imposible, pero con el avance de la ciencia y la tecnología uno ya se da cuenta que ya no es tan imposible lo que uno pensaba. Bueno, ya hay un conectoma, ya se sabe cómo se conecta cada una de las neuronas del sistema nervioso de este animalito, un nemátodo, que ha sido muy importante para los estudios también de cuál es el papel funcional del sueño, entre otras funciones. Entonces ya existe
su conectoma, que ahí se ve a colores cómo se conectan las diferentes regiones de las neuronas, que son 302 neuronas. La siguiente. Y noten, este año ya se publicó ese conectoma de la mosquita de la fruta, que como saben, también es un modelo, la mosquita de la fruta, para muchas funciones. A pesar de que no tiene cerebro, tiene ganglios cerebroides, pero sin embargo esos ganglios cerebroides pues tienen muchas funciones que tiene el cerebro humano. Ha sido un modelo para entender diferentes enfermedades como el Alzheimer, con la gran ventaja de que ya se conoce su genoma completo, de tal manera que se pueden establecer correlaciones entre genes que regulan ciertas funciones y de esa manera se puede entonces indagar más a profundidad de cómo funciona el cerebro. La mosquita de la fruta también ha sido un modelo para estudiar el sueño, funciones del sueño. Por ejemplo, aquí, gracias a la Facultad de Ciencias, que tiene su banco de mosquitas, nos donaron unas mosquitas y con esa mostramos que una de las funciones del sueño es retener la información, es decir, la memoria. Ahí pusimos a trabajar unas mosquitas, bueno, las motivamos, hambrientas, para que tuvieran la motivación de buscar alimento, estaban hambrientas y de esa manera les poníamos dos colores, verde, alimento, rojo, nada de alimento. Al principio se desplazaban al azar porque no tenían ningún significado los colores, pero después de varias pruebas, el azar los llevó al color verde y encontraron comida. Y como estaban motivadas, pues ya aprendieron que el color verde, comida, y ya después iban derechito a la comida, ya no cometían errores. Se les priva de sueño, se les hace otra vez la tarea, se les olvidó todo, empiezan de cero. Entonces eso indica que una de las funciones del sueño está en relación con retener información. Por eso una recomendación. Cuando vayan a tener examen, no se desvelen la noche anterior. Lástima de esfuerzo. Van a retener poca información. Estudien todos los días. Retienen mejor la información. Si no, se les borra. Y ahí tienen el ejemplo. Nos sirve de ejemplo esa mosquita de la fruta que ni siquiera tiene cerebro. Tiene ganglio cerebroide. Pero nos está enseñando, duerman bien para presentar exámenes. Si no, lástima de esfuerzo. Bueno, ahí, por si quieren la referencia, ahí está puesta. Se acaba de publicar el genoma de una larva de la mosquita de la fruta. Entonces ya se conocen las conexiones de cada una de las neuronas, que tampoco tiene muchas neuronas, este modelo, 3000 y fracción, pero de ahí multipliquen cada neurona con múltiples conexiones, pues es un trabajo muy difícil de llevar a cabo, pero ya se logró. Ahí está. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ven figura sagital de nuestro cerebro. Como les decía, ahí se ve el tronco cerebral, que es muy importante porque a partir de ahí se activa la información que asciende para que los hemisferios estén bien activados, despiertos, conscientes, puedan poner atención, aprender, ya que estimula masivamente a los cerebros. Y ahí ven el cuerpo calloso, que es fundamental porque transmite información de un hemisferio a otro para que el individuo actúe así como individuo y no se vea, estén los problemas de como les decía, de el cuerpo, el cerebro dividido, que da la impresión de que son dos individuos ocupando el mismo cuerpo. No sé hasta qué nivel hay algunos indecisos de que voy a hacer esto, no, mejor esto, mejor esto. No sé si tiene algo que ver, eso no lo he indagado, no tengo información para darles algún comentario. Si hay muchos indecisos, puede ser que tengan dos hemisferios cerebrales y cada uno quiere
liderar al individuo y por eso no se deciden. Cuando tengo información, le pido a la doctora Pilar que nos invite para decirles y entender a los que son indecisos. Bueno, ahí está la siguiente, por favor. Bueno, ahí ven una vista de arriba también. Ven hemisferios cerebrales a los lados, cuerpo calloso en medio, 200 millones de axones que conectan la información de un hemisferio al otro. La siguiente. Bueno, ahí también para complementar están separados los dos hemisferios. La siguiente. Bueno, aquí Sperry se sacó el premio Nobel precisamente llevando estudios con este tipo de pacientes que ya les comenté y que se acuñó el término de cerebro dividido o cerebro hendido con estudios de neurofisiología, de psicología, se fue dando cuenta que el individuo con cerebro dividido, con cuerpo calloso seccionado, se comportaba de manera extraña, como ya les acabo de mencionar, como si ese cuerpo estuviera ocupado por dos individuos. Bueno, él y sus colaboradores, él trabajó con gatos y también con humanos. Y luego tuvo herederos. Creo que su heredero todavía vive, ha de tener como 84 años. En la siguiente diapositiva, Gazzaniga continuó con estos experimentos. Bueno, ahí está. Ahí está un esquema del cerebro dividido, cómo se comporta cada hemisferio, como si fuera un cerebro diferente, es decir, procesan información independiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ese es Gazzaniga, discípulo de Sperry, 84 años, está en California, siguiendo con los experimentos de cerebro dividido. La siguiente, por favor. Ahí está todavía, ya con la tecnología actual, eso le ayuda mucho para avanzar en estos estudios relacionados con la conciencia. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay un esquema también del cerebro dividido. Podemos seguir. Y ahí está los experimentos en sujetos con cerebro dividido. Cada hemisferio aprendía una cosa diferente que ignoraba el otro hemisferio. Entonces, el mismo individuo sabía unas cosas, pero ignoraba otras. Y dependiendo qué hemisferio había aprendido. La siguiente. Y esto es muy interesante. Vean esta figura que le llaman quimera, una figura humana, pero la mitad es de una mujer y la otra mitad es del hombre. Y dependiendo, ya con ciertos aparatos, se enfoca la información a uno de los hemisferios. Y entonces, dependiendo a qué hemisferio se le pregunte, aquí, por ejemplo, si esa imagen es proyectada al hemisferio derecho y se le pregunta al individuo, ¿qué es lo que estás viendo? Y señal, como no puede hablar, es mudo, el derecho, y ahí se proyectó la media imagen, pues el cerebro derecho vio la cara de la mujer y señalaba la cara de la mujer. Y luego se le decía al individuo, pero habla, se le preguntaba al hemisferio izquierdo, ¿qué es lo que ves? Y él, como sí habla, veo la cara de un hombre. Entonces noten que cada hemisferio está procesando información diferente, tiene conciencias diferentes. Entonces esto es muy interesante, lo que se llama quimera humana. Y aquí es otro ejemplo también. Un hemisferio ve el rostro completo de esta persona, pero el otro hemisferio ve otro rostro. Entonces, dependiendo hacia dónde se enfoque la información. La siguiente,
Ahora, hace rato les preguntaba que para tener una conciencia plena, el cerebro es activado a través de todos los estímulos que llegan por las vías sensoriales, que ascienden por todo el cuerpo, llegan en parte para activar el tronco cerebral, o en parte llegan al tálamo, que es un relevo, llevando la información, y de ahí asciende a diferentes áreas cerebrales para completar la información. Eso cuando uno está completamente listo a los estímulos del medio. Pero poco a poco, si uno se va desconectando, esos estímulos ya no van a activar la parte principal del tronco cerebral que activa los hemisferios cerebrales, como que allí empieza a bloquearse la información. Ahora, pero surge otra herramienta muy importante. La actividad cerebral cambia de acuerdo al nivel de vigilancia. Por ejemplo, hace rato, qué sé yo, 25 minutos, todo mundo de los que están aquí, si les hubiéramos puesto electrodos, tenían una actividad como el primer trazo, actividad cerebral rápida de baja amplitud, que es una actividad que presenta el cerebro cuando está cuando está despierto, listo para procesar información. Pero poco a poquito, como llegaron cansados, se acomodaron bien en sus asientos, el calorcito de aquí, porque afuera hacía frío y el frío es un estímulo que los activa, pero aquí ya con una temperatura agradable, cansados, bien acomodados, poco a poquito, la actividad cerebral fue cambiando. Ahorita pudiera medir la actividad cerebral alguna de ustedes y ya tiene un poco ondas lentas y de mayor amplitud. Si dejamos que dure la plática, ojalá 90 minutos, se van a desconectar completamente, pero van a adquirir otra conciencia, una conciencia extraña. Van a empezar a soñar. Entonces, por favor, dejen tranquilos a los que empiezan a dormir. No los despierten, porque nos sirven de modelo. Miren, a veces no hay necesidad de ir al laboratorio. Cuando uno analiza cierto tipo de información, en el mismo salón tenemos los sujetos que nos sirven de referencia. No molesten, por favor, a los que vienen cansados. Y si les ponemos electrodos, la actividad cerebral se hace cada vez más lenta, de mayor amplitud. Quiere decir que se desconectan más, porque la capacidad para responder se va eliminando. Porque una de las características del sueño conductuales es que uno necesita estímulos más intensos para responder. El umbral para reaccionar se eleva. Entonces, poco a poco, los estímulos del medio ya no les afectan. Y como les decía, si dura como 90 minutos, vean a sus compañeros, compañeras que están cansados. Conductualmente se nota que ya rebasaron una frontera. Empiezan a mover los ojos. Ah, pues ya pasaron a la fase donde se sueña. Entonces, hasta conductualmente uno detecta cuando están soñando. Pero la actividad cerebral se parece a la de la vigilia, que es el último trazo que ven ahí. Así es cuando están soñando. Entonces, conductualmente pueden ver movimientos oculares, pero eso los verán dentro de 90 minutos. Y otro tip para los hombres. A los 90 minutos hay erección. Entonces, van a detectar también que ya están en sueño humor. No el durmiente, pero sus compañeros a lo mejor ya entró en sueño humor. O mueven los ojos o hay otros signos que les puede servir de referencia. Entonces, noten, 90 minutos. Ya después, borrón y cuenta nueva, porque normalmente es un proceso que dura 90 minutos.
el sueño no es un fenómeno continuo como se piensa o se pensaba, que empieza al momento de que uno se acuesta y termina al despertar, cuando uno se levanta. No, el cerebro está oscilando cada 90 minutos, de tal manera que se repite como de 3 a 6 veces cada noche. Y sueñan de 3 a 6 veces cada noche, de acuerdo al número de ciclos. Y esto está controlado por ritmos circadianos. Hay relojes biológicos que intervienen para que se dé esta ciclicidad. Pues bien, aquí en pantalla tienen un ciclo de sueño que les decía inicialmente empieza por esa actividad rápida de baja amplitud, que es cuando empezaron a poner mi atención, pero poco a poco algunos se fueron desconectando, porque el segundo trazo ya cambió. Ven, hay una actividad menos rápida que se llama alfa, actividad alfa, ondas de 8 a 13 por segundo, es de vigilia relajada y ya con los ojos cerrados, pero todavía despiertas. Por eso, aunque cierren los ojos, si tienen actividad alfa, yo diré, no están dormidas o dormidos, están tranquilos, relajados, pero no dormidos. La actividad alfa los delata, están despiertas. Pero si empiezan a aumentar la altitud de las y disminuir la frecuencia, no hay duda, ya empezaron a dormir. Y ya les dije unos signos que indican, ya rebasaron la primera etapa de sueño, que se llama sueño lento, con diferentes etapas por el tipo de ondas cerebrales. Y luego se presenta la etapa de sueño muerto, que en promedio en el humano dura como 15 minutos. En animales tiene diferentes duraciones, pero en el humano dura en promedio 15 minutos, que es el tiempo que utilizan para esa conciencia extraña de el soñar. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y algo interesante, como le decía la doctora Pilar, también hemos hecho estudios comparativos de sueño en animales y lo que están viendo ahí es un delfín, mamífero marino, que por ser mamífero necesita tomar el oxígeno del aire, pero vive en el agua. ¿Cómo le hará? ¿Duerme? Pues no, nos decían que el sueño es tan importante como alimentarse, pero si se duerme se ahoga porque tiene que respirar. Bueno, ahí ven un delfín. Inicialmente empezaron estos estudios un grupo de investigadores rusos con delfines. Ahí ven, le ponen una serie como de cinturones y sensores para dejarlos libres y puedan dormir en estanques especiales. Inicialmente los conectaban a cables largos, para que supuestamente tuvieran libertad de movimiento, pero eso también tenía sus limitaciones, no podían moverse mucho. Pero ya con el avance de la ciencia y la tecnología, ya con telemetría, pues ya son más libres. Entonces, de esa manera se operan, se le colocan electrodos y ya a estudiarlos. La siguiente, por favor. Y sorpresa, vean, ahí en el lado izquierdo es un esquema del cerebro del delfín. En B y C es actividad cerebral. En B, ondas lentas de gran amplitud. Vean, esos números corresponden a un hemisferio. Ese hemisferio está dormido. 4, 5, 6 es otro hemisferio. Actividad rápida de baja amplitud. Está despierto. Y luego, en la siguiente figura, el hemisferio que estaba despierto ahora le toca dormir. Y el que estaba dormido ahora le toca estar despierto. Y eso es muy importante, porque ya les decía, no se puede quedar dormido profundamente, se ahogaría. Entonces tiene que dormir parcialmente. Duerme un hemisferio y el otro vigila, se van alternando, salen a respirar, regresa, sigue durmiendo, intercambian de papel y también para estar analizando el medio, que hay peligro ahí donde
viven donde duermen. Y una característica que tiene el sueño, tiene una regulación homeostática, es que cuando a alguien se le priva de sueño, tiene que recuperarse. Cuando se le permite dormir, duerme más que antes. Hay ese incremento compensatorio. Y esto se ve aquí. Por ejemplo, se puede privar de sueño nada más a un hemisferio. Al otro se le deja dormir. Y ya después, cuando se les deja dormir bien, nada más tiene incremento compensatorio, no todo el individuo delfín, sino nada más el hemisferio que no se le permitió dormir. Eso nos indica que entonces que el sueño también tiene una función local ahí en esas neuronas que no pudieron dormir y que no pudieron llevar a cabo la función durante el sueño. Así que estos datos son muy, muy interesantes. La siguiente, por favor. Bueno, ahí otra vez cómo se alterna la actividad cerebral en cada hemisferio del delfín. Un hemisferio duerme y el otro está despierto. Y así se van alternando. Y nunca han visto que los dos hemisferios tengan ondas lentas de gran amplitud. Sería fatal. Quiere decir, el individuo se quedó dormido completamente y como tiene que respirar, salir a tomar el oxígeno del aire atmosférico, bueno, se ahogó, se durmió, se ahogó. Eso no se ha visto. Entonces siempre está vigilante un cerebro o un hemisferio así. Y en las focas también, ¿qué pasa con las focas? Que en parte viven en tierra firme, pero en parte se alejan mucho y viven en alta mar. Bueno, cuando viven en alta mar, no duermen, porque en tierra firme sí duermen como nosotros. Tienen su sueño lento y su sueño amor. Bueno, ¿y qué pasa si se alejan? No por horas, sino por días, ¿no duermen? Sí duermen, pero también de una manera especial. Allá duermen, tienen sueño unihemisférico. En tierra firme es todo el individuo, los dos hemisferios. Pero cuando andan en alta mar, sueño unihemisférico, como los delfines. La siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de las focas estudiadas. La que sigue, por favor. Bueno, y ahí hacen un esquema de cómo duermen las focas en alta mar, porque se mantienen en movimiento para no hundirse. Cuando están durmiendo, una de las aletas se está moviendo y un ojo está abierto y luego se intercambian. Y así, es decir, parte de su actividad motora, la mitad de un lado trabaja y la otra descansa. Y luego se intercambian. Entonces también ahí los hemisferios cerebrales se van intercambiando para dormir. Y de esa manera las focas pueden dormir en alta mar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay registros también de los hemisferios cerebrales de las focas. Y también ahí donde ven ondas lentas de gran amplitud, está durmiendo ese hemisferio y las ondas rápidas está despierto y se van alternando. La siguiente. Bueno, y aquí hay una revisión muy interesante que analizan porque tienen que entender, pero todavía no se comprende bien fisiológicamente qué es lo que está pasando, cómo el delfín es capaz de controlar su sueño, activando un hemisferio mientras el otro está dormido. ¿Qué es lo que pasa? Ya ven que en los estudios con modelos animales en el gato o con pacientes con epilepsia, pues ahí se hizo una intervención quirúrgica, pero el delfín, ¿cómo le hace para dormir como si tuviera dos cerebros? Hay que analizar qué pasa
en todas aquellas regiones que están controlando la actividad cerebral. Y en parte precisamente están analizando qué pasa en el tronco cerebral, qué es lo que está sucediendo con esos núcleos que les mencioné, locus coeruleus con noradrenalina, RAFE con serotonina y otros que tienen acetilcolina. ¿Qué es? ¿Cómo están trabajando? Si son, además son por pares, simétricos. ¿Cómo funciona uno y el otro no? Debe de haber fibras laterales para que activen una parte e inactiven la otra, como el sistema respiratorio. Ustedes saben que en el tronco cerebral hay neuronas que se activan y otras que se inactivan. Entonces así se van alternando con los movimientos de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Se activan las neuronas inspiratorias mientras se inactivan las expiratorias y viceversa. Algo semejante están discutiendo porque tienen que tratar de explicar funcionalmente hablando qué es lo que pasa cuando los delfines están durmiendo, porque ahí se debe de cortar la información, pero funcionalmente inactivar, no quirúrgicamente. La siguiente, por favor. Bueno, pues les hice así una explicación muy general para despertar la inquietud de ustedes, porque seguramente esto deja más preguntas que respuestas. Ahí queda mucha información para estudiar en el futuro. Pero si tienen algún comentario, alguna duda, inclusive de ustedes mismos, por qué no funcionan bien, por qué no se activa bien su cerebro, entonces ya les di tips para que saquen mejores calificaciones. Estudien todos los días, no a la mera hora, la noche anterior, porque les va a ir mal. Bueno, ya les di un tips de esta información que es útil para ustedes. Entonces, si tienen algún comentario, alguna duda, ¿sí? De que un lado del cerebro es independiente del otro. Sí. Eso, hay alguna teoría como evolutiva de por qué son independientes, o sea, si a lo mejor en alguna parte de la evolución del cerebro, de la formación del cerebro actual de los mamíferos, se unieron dos cerebros independientes, algo así. No, más bien aquí creo que hay datos precisos que indican que la información llega a una cierta área del sistema nervioso, en este caso a un hemisferio, y ese hemisferio es el que recibe la información. En el caso de la quimera, pues a un hemisferio le llega, nada, ve la cara completa de la imagen esa que tiene dos caras, pues ahí, como le llegó esa imagen, ahí completa una cara de la mujer o del hombre, pues ahí esas neuronas que están ahí, pues están procesando esa información que recibieron. Es algo objetivo, ahí llegó esa información y ese cerebro recibió la información de que existe la cara de la mujer. Y el otro hemisferio nada más recibió información que proyectaba la cara del hombre, entonces procesa la información que está ahí. Y creo que no tiene que ver con una parte evolutiva, simplemente con la función que tienen esas neuronas que están recibiendo esa información, responden a esa información que llega, y la información que llega, por un lado es cara de mujer, por otro lado es cara de hombre. Puede tener un montón de discusiones ya desde el punto de vista filosófico, tratar de entender cómo el individuo, el cerebro maneja esta información. Pero desde el punto de vista ahí de práctico de la ciencia dura, pues ahí esas neuronas están recibiendo esa información y reciben esa información que integra una cara. Claro, no es tan fácil,
porque esas neuronas reciben partecitas de la información que le están llegando de esa imagen que está ahí y ya la integran como una imagen. Ahí también interviene la experiencia, la memoria, porque lo tienen que comparar con información que ya tienen. Porque si nunca han visto una cara y se les proyecta esa cara, no tiene significado. Entonces tienen que calar información de otra parte donde ya saben qué es cara, el concepto de cara, el rostro. Entonces todo eso se complementa. Sí, esto les decía, trabaja por redes. Seguramente de ahí, esas áreas del cerebro que reciben una información específica, además de recibir esa información específica, jalan información, por ejemplo, del hipocampo, que está en relación con la memoria, donde allí han almacenado información, experiencia previa, conocen qué es una cara, entonces completan la información y de esa manera se integra todo esto que hemos estado comentando. Sí, podemos hacer muchos comentarios. En relación con la respiración, bueno, allá hay dos tipos de respiración. La que llamamos inconsciente, involuntaria, y la voluntaria. En todo ese rato que hemos estado aquí, ustedes ni se acordaban que respiraban y respiraban. Entonces una respiración involuntaria. Pero también hay voluntaria. Pueden empezar a hacer ahí ya, vean, de manera voluntaria están modificando su respiración. ¿Y qué pasa al dormir? Al dormir solamente trabaja la respiración involuntaria, involuntaria. Y esto es muy importante, porque hay alteraciones que se llaman apneas del sueño. Es decir, dejan de respirar mientras duermen. Entonces, para que no termine esto fatalmente, el sujeto tiene que despertar. Entonces, por eso su sueño es fraccionado, porque dejó de respirar mientras duerme. Entonces, para poder respirar, tiene que despertar y utiliza su respiración voluntaria, porque la involuntaria la utiliza dormido. Si no despierta, ya no va a despertar jamás. Entonces, hay que tomar en cuenta qué tipo de respiración. Y para la meditación, pues parece ser que poniendo atención en la respiración, eso hace que se meta uno en lo que están llamando atención plena, dejar de recibir información distractora y concentrarse en algo que le interesa al sujeto y empieza a meditar. A veces hay lo que se llama atención guiada, cuando interviene otro sujeto para guiar al que está meditando y se concentre solamente en una situación. O el sujeto solito aprende de manera individual, se aísla y uno de los métodos es poner atención a los movimientos respiratorios. Eso hace que la mente no se distraiga en otras situaciones y uno se encierra y puede empezar el proceso de meditación. En relación con el autismo,
Bueno, el término etimológicamente indica autos uno mismo. Se aísla uno. El autista tiene las características de que tiende a aislarse en su mundo propio. Se desconecta y tiene problemas de comunicación. Su sueño también es fraccionado, tarda en dormir, si despierta ya no se quiere dormir y además sus vías de comunicación están alteradas. Algunos autistas responden de manera intensa a cualquier estímulo, los tocan y gritan como si los hubieran lesionado. Es decir, son hipersensibles y otros, al contrario, son hiposensibles. Pueden ir corriendo, se caen, se fracturan y como si no les duele. ¿A qué se debe eso? No se sabe todavía, porque unos son hiper y otros hiposensibles. A veces se dan explicaciones de que a nivel del tronco cerebral hay mecanismos que regulan las vías del dolor y que a lo mejor ahí puede estar la explicación. Y pues es lo que pudiéramos comentar. No sé si podemos agregar más información. Interesante eso de la respiración es una parejita que me parece muy importante para este tipo de la voz. Quería preguntarte si hay una semejanza entre los estímulos motores, pero en este caso son los de la voz, digamos que emiten una voz así como fuerte, sonora, y el estímulo nervioso del sistema nervioso central, cuando viene la epilepsia, genera un movimiento fisiológico, ¿no? Pues, ¿tú crees que exista una relación entre un estímulo que llega del cerebro y emita la voz y otra relación de conexión que emita el estímulo físico, el movimiento involuntario? Sí, ahí es muy importante analizar las vías sensoriales del paciente con autismo, porque muchas veces se dan diagnósticos equivocados. Algún sujeto puede comportarse como autista, se aísla, pero no es que realmente sea paciente con autismo, más bien no puede comunicarse porque sus vías sensoriales no funcionan. Algunos no escuchan, entonces pues se aíslan, que es una de las características del autismo, se encierran, no tienen relaciones de tipo social, pero porque no alcanzan a escuchar bien. Entonces ahí es cuestión de analizar sus vías sensoriales. Ahora, la parte emotiva también es muy importante. Bueno, como que los autistas no alcanzan a distinguir bien la emotividad para comunicarse. La persona que no tiene problemas de comunicación, simplemente a ver la conducta de un sujeto, a ver su expresión, puede detectar si esa persona está contenta, si está enojada, si está aburrida. Con esa técnica yo pudiera calificarlo, saber, ya te aburriste, ya te cansaste. Pero los autistas no detectan esas expresiones. Entonces, una sonrisa que indica mucho para la gente, para ellos no. Y además, como la vía principal de comunicación del humano es la vía visual, por eso se le conoce a veces como un animal óptico, el autista tiende a desviar la vista. Entonces, es muy difícil comunicarse con ellos y sí, porque sus vías sensoriales están alteradas, la emotividad no la califican adecuadamente como ya
les decía que simplemente con una vista uno detecta cómo se comunican, pero ahí ya se está obteniendo información. Desde el punto de vista de la actividad cerebral, nosotros en general, aquí en la parte frontal, las partes más avanzadas en la evolución del cerebro, hay un tipo de actividad que se llaman ondas mu. Ondas mu. Bueno, pero ¿qué son las ondas mu? Esas ondas mu se registran sobre todo en la corteza sensitiva motora, que como su nombre lo indica, pues está relacionada con las sensaciones y el control de la actividad motora. Y entonces, las personas que no tienen problemas, si están viendo a otro individuo, esa actividad se modifica, porque están entendiendo la conducta del que están viendo. Está marchando, se desplaza de un lugar a otro, está comprendiendo. Pero el autista no modifica la actividad cerebral y no entiende lo que quiere hacer la otra. Entonces ya se están encontrando bases neurofisiológicas para entender por qué el autista no se comunica, si el autista no se comunica adecuadamente. Esas ondas mu, que son importantes para la comunicación entre los humanos. Y esto empezó cuando empezaron a hacer experimentos con primates no humanos, donde ahí sí el estudio era meter electrodos en el cerebro, en las neuronas que regulan el movimiento. Bueno, ya se sabía que esos electrodos iban a activarse, a descargar las neuronas cuando se moviera el sujeto en estudio. Lógico, se estudia neuronas que controlan el movimiento, pero se sorprendieron los investigadores que esas neuronas empezaban a descargar y el sujeto en estudio ni se movía. Pero luego se dieron cuenta, es que estaba observando a alguien que estaba enfrente que se estaba moviendo. Entonces, sin moverse, estaba entendiendo la conducta del que estaba viendo y se activaba una parte del cerebro. Creo que ya nos tenemos que Ya ir. se nos pasó un poquito el tiempo, doctor. Sí. Pero bueno, prometido una charla de autismo, pero también otra charla que yo creo que a los biólogos nos va a interesar muchísimo acerca del sueño en las aves migratorias. Está invitado para la Semana del Bueno, Cerebro. también de una vez un Ahí me las va adelanto. preparando. También las aves tienen sueño hemihemisférico, unihemisférico. Y Y otros además cetáceos. pueden dormir volando, porque acuérdense que hay unas aves migratorias que vuelan más de 13,000 kilómetros, dependiendo de la temporada, de Australia a Alaska, sin parar. Pero no que el sueño es vital, duermen volando, las carga el aire. Así es. Bueno, pues Un ya tip más que es estamos muy invitados. La etapa de los sueños en el humano dura 15 minutos. Las aves también tienen esa etapa. Pero ¿cómo le hacen volando? Bueno, dura ahí 10 segundos en promedio. Pueden planear y seguir durmiendo y cumplan las funciones del sueño. Entonces ya les pasé otro tip. Y también espero tener un libro ya completo de sueño en animales, filogenia del sueño. Me estoy apurando para tenerlo listo este fin de año. Y luego que la doctora nos Lo invite presentamos, para claro. hablar de la evolución filogenética Así del sueño, que es un tema muy interesante también. Sí. Sí, lo presentamos aquí con toda la pompa que requiere un libro de filogenia del sueño. Entonces, están cordialmente invitados para la Semana del Cerebro. Ya vamos a hacer el anuncio, la tercera semana del mes de marzo. Entonces, son actividades que también tenemos muy, muy movidas y vamos a volver a invitar al doctor, pero ahora sí, ya con este tema, con estos dos temas, lo invitamos al Universum y aquí con el tema de autismo, que es muy interesante, pero a la vez también
continuando desgajando todo esto. Es un biólogo de la Facultad de Ciencias que ha hecho historia a nivel mundial, entonces hay que aprovecharlo y traerlo. Y jóvenes, ustedes pregúntenle todo lo que quieran, lo que tengan que preguntarle. Si hacen sus comentarios en la página de Baémonos, nosotros se las hacemos llegar o nos la mandan por correo electrónico, se las hacemos llegar al doctor y las vamos publicando sus respuestas, ¿sí? Quieren acercarse con el doctor, también nos piden su contacto y con todo gusto para que también vayan formándose bajo su tutela. Sí, y si quieren hacer tesis, ahí tenemos un laboratorio de neurociencias en la Facultad de Psicología. Así es. E inclusive podemos hacer otra sesión de trastornos del sueño y así contestamos preguntas individuales. Porque aunque no lo crean, todo mundo tenemos algún trastorno del sueño. Hay más de 100 trastornos a nivel mundial, hay una clasificación, de tal manera que nadie se va a escapar. Bueno, okay. Muchísimas gracias, doctor. Un pequeño presente de la Muchas Facultad de gracias. Ciencias. Sí. Muchísimas gracias por estar Gracias, con Pili, a nosotros. ti por invitarme. ¿Mande? No, Gracias. usted sabe que nosotros somos clientes de usted. Entonces, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Les agradezco mucho a ustedes la presencia. Ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado. Tienen un ratito ustedes para despejarse un poquito, pensar un poco en las preguntas que le puedan hacer a nuestro